Amigos de Mapa Geopolítico, feliz sábado para todos y es 21 de septiembre. Vamos a revisar las últimas notificaciones que hemos incluido en el mapa, importantes informaciones. El día de hoy Ucrania de nuevo ataca otro arsenal de armas del ejército ruso, esta vez en el área de Krasnodar, cerca de Rostov. Vamos a revisar las últimas notificaciones que hemos incluido en el mapa. Además, tenemos hoy bandera de captura por parte del ejército ruso el día de hoy. Esta primera información que nos muestra el mapa en Kiev se refiere a la posible, mejor dicho, segunda cumbre de la llamada paz que promulga Zelensky y Ucrania. Posiblemente esta cumbre o esta próxima cumbre no sea presencial, sino en forma de streaming. Ya vamos a revisar qué nos dice Bankova sobre esto. Informaron que la oficina del presidente ucraniano quiere utilizar a los opositores rusos para que estén presentes en esta segundo foro de la paz, así como lo llaman en Kiev. Para ello utilizarán activamente la inteligencia británica que trabaja con los opositores rusos. Zelensky tenía prisa para expresar la esencia de este plan, por lo que hubo una negativa y nadie en el Kremlin obviamente sabe de este proceso o sobre este proceso de negociación. La parte rusa siempre ha dicho que no va a participar en esta cumbre o en la segunda cumbre de la paz. La primera fue en Suiza y bueno, no se logró ningún acuerdo. Solo un gran número de países a nivel mundial asistieron como sitio de turismo prácticamente, porque no se decidió nada allí en Suiza. Bueno, vamos a revisar una de las noticias del día. Fue un ataque a otro arsenal ruso, esta vez en el área de Krasnodar. Vamos a irnos hasta esta zona en el área de Tijorets. Acá tenemos el área de Tijorets. Vamos a abrir el mapa porque acá en Tijorets también hay un aeródromo militar ruso. Veamos, acá tenemos el área de Tijorets, acá exactamente. Allí vemos el aeródromo militar, acá lo tenemos. Y en el lado oeste de este aeródromo vemos este arsenal del ejército ruso. Acá se ve claramente, lo voy a expandir en el mapa. Vemos claramente este arsenal. Nos dicen las informaciones. Ojo, son fuentes ucranianas las que estamos hablando, pero hay imágenes, como ya empezamos a ver en el mapa, sobre estos ataques el día de hoy. Mire, los depósitos de municiones de Tijorets que supuestamente fueron atacados hoy, y bueno, no diría supuestamente porque hay evidencias en foto, como lo estamos presentando, que indican que ciertamente hubo un ataque en esta zona, posiblemente con misiles, no lo sabemos, y con drones, ok, del tipo avión. Bueno, básicamente este reporte dice que estos depósitos de municiones en Tijorets, que supuestamente fueron atacados hoy por drones ucranianos, también estaban destinados a almacenar proyectiles y misiles norcoreanos. Así lo informó el Centro Analítico Militar estadounidense en febrero. Escribió que este arsenal fue completado y ampliado especialmente después del inicio de la cooperación militar entre Rusia y la República Popular de Corea del Norte. El informe también afirma, citando imágenes satelitales, que se estaban enviando municiones norcoreanas a almacenes en Mozdok y cerca de la base de Gorskaya en la región de Rostov. Allí vemos las imágenes de estos ataques con drones kamikaze, las consecuencias, los incendios de estos ataques. La parte ucraniana también informa lo siguiente. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dice que las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron dos arsenales de las Fuerzas Armadas rusas en Tijorets, en el territorio de Krasnodar, donde acababa de llegar un escalón de 2.000 toneladas de municiones, incluso procedentes de Corea del Norte, y también se atacó el aeropuerto al norte de Tijorets. Bueno, información de la parte ucraniana. Vemos incluso imágenes acá en la parte superior derecha de su pantalla. Los primeros registros de firmas térmicas aparecieron en el depósito de municiones y en el aeropuerto. Acá tenemos estas dos zonas que nos muestra la imagen térmica. Acá tenemos el área del aeropuerto y el área del arsenal ruso en Tijorets. Allí las imágenes térmicas de la NASA nos dicen y nos confirman que hay potentes incendios en esta zona. La parte rusa indica lo siguiente: 1.200 personas fueron evacuadas del distrito de Tijoretsky de la región de Krasnodar después del ataque con drones y posiblemente también misiles. Esto lo informó el gobernador de Krasnodar. La evacuación parcial de los habitantes del distrito de Tijoretsky en la región de Krasnodar debido a la detonación de municiones de los arsenales atacados por vehículos aéreos no tripulados durante la madrugada de hoy 21 de septiembre. La parte rusa también indica
que fueron derribados 101 drones durante la madrugada de hoy. Bueno, es parte de la información, una de las informaciones más importantes del día de hoy, este ataque a otro arsenal del ejército ruso, esta vez en la región de Krasnodar. Vamos a seguir revisando, vámonos hasta toda la línea de contacto. Tenemos dos informaciones que queremos compartir con ustedes. El canal Resident habla del proyecto de Zelensky que se presentará a Estados Unidos. Nuestra fuente dice Resident en la oficina presidencial dijo que el plan de victoria de Zelensky que llevará a Estados Unidos es el próximo proyecto mediático de Ermak. Ermak es el jefe de la oficina presidencial ucraniana y bueno, nos sigue diciendo este reporte que para Vankova la presencia informativa en los medios occidentales es importante, por eso se celebró una cumbre de la paz que terminó en nada. Ahora es necesario actualizar la lucha con Rusia en el contexto del cansancio de los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos sobre el tema de la guerra en Ucrania. Otra información queremos compartirla con ustedes y bueno, y si ayer muchos suscriptores nos respondieron sobre los 6.500 civiles que se presentan voluntariamente a las oficinas de registro, cosa que es difícil de creer. Bueno, fíjense esto sobre las pérdidas según Zelensky de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, calificó la estimación del número de pérdidas de la Fuerza Armada de Ucrania de 80.000 militares como significativamente sobreestimadas. Sin dudarlo, Zelensky afirmó que en realidad esta cifra es mucho menor y que la información anunciada el día anterior, hablando de The Wall Street Journal, es falsa. Sin embargo, incluso estas pérdidas tantas veces subestimadas de la Fuerza Armada de Ucrania no satisfacen al jefe del régimen de Kiev, quien se apresuró a acusar a la publicación estadounidense de inflar esta cifra. Zelensky a su vez afirmó que en febrero de este año que supuestamente no más de 30.000 militares ucranianos habían sido abatidos en el frente hace unos meses. Y fíjense esto, que aquí está el kick del asunto. Hace unos meses Kiev asignó 100 hectáreas adicionales de territorio para el entierro de personal militar. Estos son datos de registro público, ¿no? Basados en obituarios en la prensa ucraniana y en las redes sociales. El número de pérdidas irrecuperables de las Fuerzas Armadas de Ucrania superó el 500.000 a principios del 2024. Y ojo que siguen siendo fuentes occidentales las que hablan hasta incluso desde 500.000 hasta 1.000.000 de bajas ucranianas. Bueno, seguimos. Vamos a quedarnos en el área de Zaporizhia. En el área de Kherson, básicamente lo que está pasando son ataques posicionales de ambos bandos, sobre todo de la parte rusa en la zona derecha del Dnieper, controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero nada más importante, ningún cambio importante en esta zona. En el área de Zaporizhia tenemos información allí de avances de las tropas rusas. Veamos de qué se trata. Hacia el norte de Rabotino, los rusos ocuparon una línea de trincheras. Esta zona, mire, vamos a ubicarnos donde estamos. Acá tenemos la población de Rabotino, ¿ok? Y más al norte tenemos Orehov. Recordemos que esta zona en la línea de contacto en Zaporizhia se ha calentado un poco en los últimos días. Hemos visto ataques con la aviación rusa en el área de Kanyanska, cerca de Gualipole, donde siguen llegando información de que las tropas rusas están en las afueras de esta importante ciudad para el bando ucraniano. Bueno, en el área norte de Rabotino, hacia la dirección de Orehov, esta también es una importante ciudad para el mando ucraniano y la logística ucraniana. Bueno, acá avanzaron las tropas rusas al norte de Rabotino y ocuparon esta línea de trincheras allí. Allí tenemos un avance en esta área de casi 2 kilómetros, 1.9 kilómetros cuadrados, y sigue trabajando más al norte en el área de Valka-Uspenovka la artillería y la aviación rusa en esta serie de barrancos que nos llevan hacia la zona de Novodanilovka. No hay más en el área de Zaporizhia. Vámonos hasta el sur de el área de Donetsk. Veamos, tenemos información, grandes movimientos en la tarde de ayer del ejército ruso en esta zona. La quinta brigada de tanques rusos se movió muy fuerte hacia la dirección de Novukrainka, rodeando aún más la fortificación ucraniana en el área de Ugledar. Mira, acá comienza ya un video de este asalto de la quinta brigada de tanques rusas hacia esta dirección de Novukrainka. Mire, ese video básicamente nos muestra el
asalto de estos blindados, de estos tanques rusos en esta zona. Esta fue la dirección del ataque y ocuparon todas estas áreas forestales en el área noreste de Prechistovka, y posteriormente estos tanques siguieron en esta ruta. Allí lo podremos ver en el video. Es un video de más o menos unos 3 minutos y medio quizás, y ahí bueno demuestra cómo la parte rusa ocuparon toda esta serie de posiciones forestales en el área de Prechistovka. Veamos qué nos dice este reporte mientras seguimos viendo el video. La quinta brigada de tanques rusa de Taksim avanza hacia Novukrainka en dirección a Ugledar desde las áreas de Prechistovka. Allí tenemos un avance de poco más de 4 kilómetros y medio, 4.34 para ser exacto. Y bueno, allí vemos el avance de las tropas rusas mientras los tanques rusos disparaban a todas estas líneas estas líneas forestales que vemos aquí. Allí vemos los tanques, incluso se puede ver en el video este lago, hasta allí muy cerca llegaron los tanques rusos al sur de Novukrainka, como lo podemos ver allí en el video. Bueno, interesante información. Siguen las tropas rusas rodeando esta guarnición ucraniana de Ugledar. Veamos otros videos en esta área de Ugledar. Allí un tanque ucraniano fue destruido por un dron FPV ruso que intentó acercarse a esta zona de avance del ejército ruso. Fíjense, acá está la zona de avance donde ayer avanzaron esta columna del 5º cuerpo de tanques del ejército ruso, y bueno, los ucranianos llegaron con este tanque hasta este punto, y como lo ven allí en el video, fue golpeado por un dron FPV ruso, y bueno, el tanque se incendia completamente, y al final del video podemos ver cómo un militar ruso toma prisioneros los 2 sobrevivientes de este tanque ucraniano. Pudo haber sido que este tanque estuviese manejado solo por 2, o bueno, el resto de la tripulación fue abatida o escapó a través de esta zona boscosa en el área sur de Novukrainka. Bueno, interesantes videos. Posteriormente de allí se conocía esta mañana que las tropas rusas también habían ampliado la zona de control sobre la carretera que comunica Pavlovka. Acá tenemos el área de Pavlovka con Velika Novosilka, esta larga carretera. En esta zona, las tropas rusas también avanzaron a través de estos barrancos. En esta área avanzaron 2.13 kilómetros adicionales allí las tropas rusas. Ok, tenemos en total unos 6 kilómetros y medio de avance en el área cercana a Prechistovka, y bueno, los rusos siguen ampliando la zona de control rodeando esta guarnición ucraniana de Ugledar. Cerca también de allí en el área de Prechistovka, un poco más al norte, exactamente en este punto fueron tomados un grupo de militares ucranianos como prisioneros. Los grupos de asalto rusos, allí vemos cómo hacen caminar a estos prisioneros ucranianos, y bueno, son llevados a la retaguardia rusa en esta área norte de Prechistovka. Fueron capturados ese grupo de militares ucranianos. Seguimos avanzando, vámonos hasta la zona del frente en Pokrovsk, ok, en el frente de Kurajovo. Las tropas rusas lograron tomar toda la zona de la colonia penitenciaria número 82, llamada Selidovskaya. Esta es la penitenciaría número 82, que está básicamente en el área oeste de Hostre, ok, muy cerca de Kurajovo. Acá tenemos la ciudad de Kurajovo, y bueno, acá tenemos esta zona colonia penitenciaria de Selindivska o Selidovskaya número 82. Allí las tropas rusas avanzaron 0.2 kilómetros cuadrados y tomaron toda esta colonia correccional. Nosotros también hemos actualizado las líneas en el área de Hostre. Hostre no fue tomada por las fuerzas rusas el día de ayer. Los combates aún continúan en la parte occidental, en la calle Sportivna y en la calle Radianska. Allí todavía hay combates con el ejército ucraniano. Así que pues la colonia correccional número 82 cerca de Kurajovo ya ha sido tomada por las fuerzas rusas. Un poco más al norte, y mire, hoy, por cierto, mire, aquí tenemos el reporte, y mire, hoy se confirma, aparece en el mapa, se confirman los asaltos hacia la zona de Alexandropol, que es básicamente esta zona. Mire,
esta área está siendo asaltada por las fuerzas rusas. Acá tenemos la notificación. Las fuerzas armadas rusas entran desde el sur hasta las fronteras de Alexandropol, más allá de las cuales se encuentra Kurajovo, un pueblo vecino de Gorniak. Estamos hablando de este pueblo que tenemos acá, fíjense, acá Kurajivka. Okay, a eso es lo que se refiere este informe. Esto crea un peligro, y lo decíamos ayer, de cercar a todo el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el otro lado del río Volga. Estamos hablando de esta zona. Toda esta guarnición ucraniana podría quedar embolsada si pues no salen a tiempo, ya que los rusos ya están avanzando hacia la zona de Alexandropol. Tenemos otro avance de las fuerzas rusas en el área de Gorniak. Acá tomaron los rusos la escuela número 17. A ver, es esta escuela que vemos aquí ayer, y en otros reportes también mencionamos. Acá tenemos la escuela número 17 y esta es la planta de bombeo de agua. Bueno, los rusos desde la zona del sur de Ukrainsk, acá tenemos Ukrainsk tomada por las fuerzas rusas, avanzaron y tomaron y llegaron hasta la zona de la escuela número 17. Tenemos un avance allí de 0.8 kilómetros cuadrados y una longitud de este avance desde esta zona, mire, de estas zonas forestales, avanzaron los rusos hasta la escuela, unos 680 metros aproximadamente. Bueno, allí las batallas continúan en el área de Gorniv, la parte ucraniana, como lo hemos venido diciendo, según incluso fuentes ucranianas, está detrás de las líneas del ferrocarril, ofreciendo una defensa de esta zona, de este pueblo minero de Gorniak. Todavía hay batallas en el área de esta zona fortificada ucraniana cerca de Zeleny Perchi. Bueno, seguimos, vamos a revisar qué otra información tenemos. Las tropas rusas siguen avanzando incluso hasta Sukurine, ¿ok? En esta área, y ya están, incluso cortaron la carretera que viene desde Selidove. Acá tenemos la ciudad de Selidove, acá se ve claramente en el mapa, y desde el sur hay una carretera que comunica a Sukurine, pero pasa exactamente por esta mina abandonada. Esta mina se llama Selindovskaya, se llama esta mina, y bueno, ya esa carretera fue cortada por las tropas rusas en este avance que tenemos allí de poco más de 2 kilómetros cuadrados. Las fuerzas rusas continúan avanzando desde Ukrainsk, acá tenemos el área de Ukrainsk, hacia esta mina. Esto sigue contribuyendo a rodear la ciudad de Selidove desde el sur. Los rusos llegaron a la carretera Selidove-Sukurino. Bueno, acá básicamente nos presenta esta información, este importante avance de las tropas rusas, y bueno, siguen rodeando a las fuerzas armadas ucranianas en la ciudad de Selidove. También están avanzando las tropas rusas hacia Sukurine a través de las plantaciones forestales. Están avanzando las tropas rusas, y bueno, una vez también cortada esta carretera, y este corte de la carretera podemos verificarlo con un video que acá comienza. 2 tanques ucranianos avanzaron desde la zona de Sukurine hacia el norte, hacia la zona de la mina. Incluso podremos ver la zona de la mina, la elevación de este vertedero que vemos acá. Y bueno, allí básicamente estamos viendo la explosión de un tanque de las Fuerzas Armadas ucranianas mientras el grupo blindado se desplazaba desde el asentamiento de Sukurine en dirección a Selidovo. El segundo blindado retrocedió, pero también fue alcanzado. El video no nos muestra si fue destruido por completo ese segundo tanque que avanzaba hacia la zona de la mina en el área oeste de Ukrainsk, ¿ok? Bueno, esa es la información que tenemos en esta zona. 2 avances en la dirección de Ukrainsk hacia el oeste, hacia la dirección de la mina abandonada, y hacia el sur, hacia Gorny, ocupando la escuela número 17. Seguimos, vamos a revisar qué tenemos más al norte. El área de Hrodovka, según alguna información de fuentes prorrusas, nos habla de que esta zona de Hrodovka está completamente ya bajo control de las fuerzas rusas. Marcan alguna fuente que logramos ubicar por allí un avance en esta zona, ¿ok? Y podríamos ya estar en puertas de una bandera del ejército ruso en el área de Hrodovka, ¿ok? Esto es básicamente la dirección de Pokrovsk. Bueno, estamos esperando solo confirmación de esta área de Hrodovka. Vamos a seguir avanzando, vámonos hasta la zona de la ciudad de Torens. Tenemos información de avance en esta área de las tropas rusas que siguen rompiendo el frente ucraniano en la zona central de esta ciudad de Torens, muy cerca de la zona industrial. Esta es la zona industrial que ha venido siendo atacada por la aviación rusa desde hace meses atrás. Incluso las peleas
peleas ya se centran muy cerca del edificio del ayuntamiento. Acá tenemos el edificio del ayuntamiento, y fíjese dónde viene el avance de las tropas rusas en el área central de Tonetsk. Nos dice este informe lo siguiente: tenemos allí un avance en kilómetros cuadrados de 0.2 kilómetros cuadrados, y bueno, en esta dirección las tropas rusas han logrado algunos avances en el centro de la ciudad. En particular se está atacando la parte central de la ciudad. Los grupos de asalto rusos lograron tomar varios edificios de gran altura. Acá se ven los edificios, miren. Todos estos edificios ya han sido tomados por los grupos de asalto del ejército ruso, incluso la escuela número 9 que vemos acá. También se libra una batalla en el edificio de la administración local, ya se los mostré, que es este que tenemos acá. Este es el edificio de la administración de la ciudad, y bueno, las fuerzas rusas se han adentrado más en esta ciudad. Están intentando dividir la guarnición ucraniana en esta ciudad en dos partes. Los rusos avanzaron a través de la calle Druzhby. Vamos a pintarlo en amarillo para que se vea. Esta es la calle Druzhby, y la calle, la calle Mayakovsky, que es esta que vemos acá, y bueno, ocupando toda esta zona, todos estos edificios de gran altura en el centro de esta ciudad. Ven importantes avances en la zona de Tonetsk. Los rusos quieren dividir toda esta guarnición en dos. Veamos si lo logran. Los ucranianos están muy cerca, se han atrincherado en esta área muy cerca de la zona industrial. La artillería rusa sigue trabajando en sus posiciones. Bueno, seguimos, vámonos más al norte. Veamos en el área de Chasiv-Yar. No nos presenta nada el mapa el día de hoy, más sí nos presenta una bandera en el área de la región del Oblast de Lugansk, en el área de Krasnolimansky. Aquí las tropas rusas entraron a Nevsky desde la zona del barranco Suralka, que es este gran barranco que vemos acá, y bueno, lograron entrar y ocupar el área, digamos, el área oriental del río Severed. El río Severed lo hemos pintado acá en azul celeste, ¿ok? Esa es la zona del río Severed. Acá las fuerzas rusas entraron a esta localidad. Incluso tenemos el video del izamiento de la bandera exactamente en este punto, en esta casa que vemos acá. Ahora comienza el video donde podremos ver el izamiento de la bandera de la Federación de Rusia en esta localidad de Nevsky, en la parte oriental del río Severed. Allí las fuerzas rusas lograron entrar y afianzarse en el pueblo en el margen oriental del río. 3.7 kilómetros cuadrados de avance ocuparon la zona sur del pueblo y la parte norte. Ahora, ¿por qué colocamos la bandera roja en esta área? Aparte de que tienen un control seguro, colocaron la bandera en el extremo más occidental, digamos, de la orilla izquierda del río Severed. Acá la fuente Rivar nos dice lo siguiente: nos dice que ocuparon toda esta área al norte de la ciudad de Nevsky y al sur de Makivka, que está acá en esta área, como lo ven allí en la imagen. Y bueno, Rivar también nos habla de prácticamente Makivka está ya bajo control casi total del ejército ruso, pero esto es difícil de predecir por ahora, dice Rivar, ya que no se han establecido las coordenadas exactas desde donde inició el ataque hacia la zona de Nevsky. Por ahora, algunas fuentes nos indican que sucedió desde el barranco de Surapka, que es este barranco, voy a colocarlo en verde, este barranco que vemos acá, que tiene grandes ramificaciones en todas direcciones, este barranco Surapka, ¿ok? Sin embargo, la ocupación de Nevsky no tiene sentido de que las tropas ucranianas estén en el área norte. Posiblemente, según cuentan otras informaciones, la parte ucraniana ya se ha retirado del norte de Nevsky, porque de lo contrario entrarían en un virtual semicerco. Por eso colocamos la bandera en el área de Nevsky, ¿ok? Posiblemente ya para mañana toda esta área esté ya bajo control, o la coloquemos bajo control del ejército ruso. Seguimos avanzando en el área de Pichani. Allí siguen los bombardeos, no hay información de avances en esta área. Vámonos hasta el frente de Kursk. Allí este frente se movió muy poco en las últimas 24 horas. Veamos que tenemos un reporte en esta área. No hubo cambios significativos en la dirección de Kursk. Las fuerzas armadas rusas están intentando tomar el control total del asentamiento de Lyubimovka. No han podido tomar los rusos Lyubimovka. Acá la ofensiva sigue, los combates siguen. Son combates muy feroces en el área de Lyubimovka y hacia la dirección de Sverdlikovo. Acá en esta área, vaya, he practicado ese nombre, Sverdlikovo.
Okay, bastante difícil. Y bueno, hacia allí se centran los ataques del ejército ruso. Las fuerzas armadas rusas están intentando tomar el control total del asentamiento de Lyubimovka, acá más al norte, Nikolaevo Darino y Darino, que ya fueron tomadas, como lo dijimos el día de ayer. Al tomarlo, las fuerzas rusas quieren crear una amenaza a las comunicaciones de las fuerzas armadas rusas. Solo hablábamos ayer sobre el cerco, el posible megacerco que quisiesen crear las fuerzas rusas luego de tomar Sverdlovskovo y lograr cortar esta carretera que viene desde Suja. La carretera pasa por Sverdlovskovo y nos llega hacia la zona de Zelenichia, que es acá exactamente en esta área. Tenemos la área de Zelenichia y esa misma carretera nos lleva hacia la dirección de Korenevo. Hasta allí todo claro, ¿no? Las tropas rusas intentan tomar esta carretera y cortar la línea de suministro directamente hacia el grupo de tropas ucranianas que se mueven en estas direcciones. Malalognia, Novaya Sorochina, hacia la zona de Kremiknoe, hacia la zona de Olgovka y Korenevo. Lograrían cortar en definitiva esas comunicaciones el ejército ruso. Las tropas ucranianas a su vez están abriendo obstinadamente la brecha hacia la dirección de Vesele, tratando de situarse detrás del atacante ruso. Estamos hablando de esta área que ha venido en los últimos días tratando de abrir una brecha y pues bordeando la zona de Vesele hacia la dirección de Glukhovo. Grandes pérdidas han tenido acá las Fuerzas Armadas de Ucrania, tanto en mano de obra como en equipamiento militar. Tanques Leopard 2 a 6 han sido destruidos en esta zona al sur de Vesele. Bueno, en el área de Borki, veamos qué tenemos en esta área. Los rusos han logrado recuperar posiciones en el área, incluso ya cerca de Plejovo. Esto lo decíamos el día de ayer y bueno, hemos ubicado estas coordenadas acá en el área de Borki hacia Plejovo. Las fuerzas ucranianas se han retirado a esta localidad de Plejovo, ¿ok? En esta dirección se han retirado las fuerzas ucranianas debido a la presión, al asedio ruso desde Borki y los ataques masivos de artillería y la aviación rusa en los últimos 2 días. Aquí ocuparon áreas desde Spalnoe, Borki y hacia Plejovo, un total en kilómetros cuadrados de 9.8 kilómetros cuadrados desde el sur del frente en la región rusa de Kursk. Bueno, es la información que tenemos para el día de hoy. Este frente realmente no se movió mucho. Vamos a revisar qué tenemos en el informe del Ministerio de Defensa ruso el día de hoy, 21 de septiembre. Nos habla de las pérdidas ucranianas. Llegaron a 2.450 militares entre abatidos y heridos solo en las últimas 24 horas, 23 vehículos blindados, incluidos 6 tanques, 39 sistemas de artillería, incluidos 2 cañones autopropulsados, un lanzador y un transporte del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS. No hay imágenes de esto. Posiblemente para mañana aparezcan 46 unidades de vehículos especiales, 177 vehículos aéreos no tripulados, un radar de contrabatería NTPQ-50, 3 estaciones de guerra electrónica enclave N, 2 estaciones de guerra electrónica sin especificar, un vehículo de barrera de ingeniería, un vehículo blindado de recuperación. También nos habla este reporte que esta noche las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un ataque grupal con armas de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones energéticas que apoyan el funcionamiento de las empresas del complejo militar industrial de Ucrania, talleres de producción de vehículos aéreos no tripulados y lugares de despliegue de personal y armas y equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los objetivos, según el mando ruso de estos ataques, se han logrado. Todos los objetivos designados son alcanzados. Se destruyeron además 2 depósitos de misiles y armas de artillería. 9 depósitos de municiones de campaña fueron destruidos en las direcciones de Kupiansk, Andrivka y Kherson. Fue derrotado un carguero que transportaba, atención, misiles y municiones suministradas al régimen de Kiev por los países occidentales, lo informa hoy el Ministerio de Defensa ruso. Los sistemas de defensa aéreos rusos derribaron 6 misiles guiados de largo alcance Neptune, 3 bombas guiadas Hammer y 10 misiles del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS norteamericano. Todo esto en las últimas 24 horas. Las informaciones más importantes del día: la captura de Nelsky en el área de la región
de Lugansk. Hemos dicho el por qué hemos colocado esa bandera y además del ataque importante de otro arsenal ruso, esta vez en el territorio de la región de Krasnodar. Bueno, gracias a todos, feliz fin de semana para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana domingo, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Gracias a todos.